Buenas tardes, mi nombre es Carla Maidelín Tobar Tobar, estudiante de Prepa en línea C. En esta ocasión les voy a presentar el proyecto integrador Investigación de los Derechos Humanos, con el subtema La discriminación en México. Estoy cursando el módulo 8, semana 4, del módulo 8, campus 1, generación 43, módulo 031. Mi asesora, la señorita Gabriela Montoña Trejo. Introducción. Los derechos humanos son una identificación de cada ser humano por el simple hecho de existir. Cada persona tiene los mismos derechos y estos promueven la diversidad cultural, ya que mediante el respeto a los derechos humanos, cada persona es libre de pensamientos y cuenta con el derecho de ser libre de expresarse y desarrollarse libremente, y así expresar su propia identidad como persona sin importar color, ideología, religión o costumbres. Cada persona cuenta con el derecho de expresarse libremente mediante sus herencias culturales y tienen el derecho a no ser discriminados de ninguna manera. A medida que los derechos humanos son respetados, cada persona cuenta con la diversidad cultural, es decir, con la posibilidad, derecho y libertad de mostrar su cultura ante cada ser humano sin ser discriminado. Si los derechos humanos no son respetados, la diversidad cultural no podría ejercerse de ninguna manera, pero mediante los derechos humanos existe un respaldo que nos ayuda a cada ser humano. Objeto de estudio. El objetivo de mi estudio es lograr la erradicación de la discriminación en cada ser humano. Al llevar a cabo este estudio podremos ayudar a miles de seres humanos en su diversidad cultural y en sus derechos humanos. Podremos informar a cada persona de la importancia que tiene la no discriminación, pero también las consecuencias que en una persona podría tener el ser discriminado y el gran daño que la discriminación causa. Es alarmante que como sociedad en la actualidad sigamos teniendo el problema de la discriminación. Considero que es falta de información la que nos sigue llevando a discriminar a distintas personas. Así que el principal objetivo de este estudio es informar, crear conciencia, viralizar y ayudar a cada ser humano a respetar la diversidad cultural de cada persona y darse cuenta de que si no existiera la diversidad cultural podríamos perder en algunos años nuestras propias raíces y creencias, lo que nos identifica como mexicanos y mexicanas. Planteamiento de mi problema. 5 de cada 10 personas son discriminadas y prefieren esconder sus raíces y herencias culturales. Objetivo de la investigación: que ninguna sola persona vuelva a ser discriminada. Informar a cada persona sobre las consecuencias que genere el violar los derechos humanos de las personas y lo que causaría el perder la diversidad cultural de cada mexicano. Preguntas de mi investigación. Mostrar las consecuencias de violar los derechos humanos y qué pasaría si perdemos la diversidad cultural. Mostramos las instituciones que nos pueden apoyar ante la discriminación. Para esto planteé las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué consecuencias podemos tener si violamos los derechos humanos? Pregunta número 2. ¿Qué pasaría si perdemos la diversidad cultural? 3. ¿A qué instituciones podemos acudir si somos discriminados? 4. ¿De qué manera dañamos a una persona al ser discriminada? 5. ¿Qué organización promueve a la no discriminación? 6. ¿Existe alguna ley que defienda los derechos humanos ante la discriminación? 7. ¿Cómo darse cuenta de que estamos siendo discriminados? 8. ¿En dónde podemos obtener más información sobre la discriminación? 9. ¿De qué manera podemos promover la no discriminación? Justificación. México ocurrió. Justificación. Mi justificación que yo planteé es la siguiente. Esta investigación la realicé y es de mucha importancia para mí, porque quiero que cada persona, cada mexicano se sienta libre, que nadie tenga el derecho de hacerlo sentir mal por su diversidad cultural y hacer conciencia en cada ser humano para erradicar la discriminación, ya que es un problema que causamos a muchas personas sociales y psicológico, del cual en la actualidad sigue generando una problemática en nuestro país. Delimitación Delimitación especial. Mi investigación se delimitará
a la comunidad de Ocampo de Totonilco en el estado de Hidalgo, en un estado con muchas raíces y distintas culturas. Población. En esta investigación participarán 120 niños que cursan la escuela primaria Emiliano Zapata, los cuales promoverán la no discriminación en toda la comunidad y en redes sociales a todo el estado de Hidalgo. Marco teórico. En la actualidad, por lo menos 5 de cada 10 personas en México afirman haber sido discriminados. Las cifras son alarmantes en México, contextualizando la discriminación como una problemática más alarmante de lo que debería de ser. Por el color, lengua, religión o apariencia física son discriminados. Esto afecta a las personas socialmente, culturalmente, económicamente, psicológicamente, desde su trabajo, amistades, incluso su propia familia. Las personas discriminadas no pueden encontrar un trabajo, incluso siendo profesionales, por la discriminación. Son rechazados y pierden oportunidades que deberían de tener como seres humanos. Método teórico. La discriminación se entiende como el rechazo, restricción u omisión ante cualquier situación. Y lamentablemente es un tema al cual no se le da importancia ante la sociedad, aún siendo una gran problemática, ya que un gran porcentaje de la sociedad mexicana admite haber sido discriminado al menos una vez en su vida, pero lo ha callado o simplemente no contarlo o denunciarlo. Pero asimismo esta discriminación ha creado inseguridad en las personas y daños psicológicos que le impiden seguir con una vida normal. Una persona llega a discriminar a otra con todas las intenciones por motivos de inferioridad, es decir, se sienten con más poder o se sienten mejores que otras personas. Sin importar si dañas a alguien, solo se sienten con ese derecho. El CONAPRED es una institución que ha confirmado que la discriminación deja efectos negativos a la persona, genera sentimientos de aislamiento. Método teórico. A pesar de los avances que tenemos en la actualidad sobre los derechos de los seres humanos, la discriminación es un tema que sigue siendo alarmante para la sociedad mexicana. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas ha promovido el 1 de marzo como el Día de la Cero Discriminación para así fomentar y tomar en cuenta el tema como una problemática importante. La discriminación son acciones u omisiones que se realizan hacia otras personas dañándolas emocionalmente para denunciar hechos de discriminación. Existen ciertas instituciones como CONAPRED y COPRED que consisten en la ayuda con la discriminación, considerando la educación y la concientización un elemento fundamental para la no discriminación. En la actualidad existen cursos virtuales que promueven la no discriminación en colaboración con Derechos Humanos, los cuales tienen como objetivo capacitar e informar sobre el tema. Método teórico. Identificar la magnitud de la discriminación y darnos cuenta de que ésta daña la diversidad cultural que tenemos como seres humanos y como mexicanos. Nos hace interesarnos aún más en las estadísticas para darnos cuenta de lo alarmante que es este tema y percatar en qué situación es más notable y poder atacarlo. El reconocimiento a la no discriminación en México ocurrió conforme a la reforma del artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base a esto se promovió la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Debido a esto nos podemos percatar que tenemos muchas instituciones que nos apoyan en el tema de la discriminación y que hoy en día se está trabajando para eliminarla. Metodología. En mi investigación utilizaré ambas metodologías, ya que mediante la cuantitativa podré saber con exactitud cuánta gente es discriminada. Como ustedes pueden ver, en este proyecto añadí imágenes en mi método teórico, donde me estoy utilizando la metodología cuantitativa, es decir, gráficas y instituciones que han apoyado en este tema, donde muestran gráficas y exactas de las personas discriminadas hoy en día. Y en la cualitativa podemos ver que utilicé preguntas de investigación e incluso en mis temas y en mis investigaciones hay a personas, a mexicanos que se les ha preguntado si han sido discriminados, por qué o cómo es que se sienten discriminados. Y esta me ayudó a conocer más a los mexicanos, a conocer más a las personas, y otra me ayudó a saber cifras exactas. Así que en esta investigación yo utilicé ambas.
Mis fuentes de consulta es lo último que añado. Yo estuve trabajando con la autora Alcázar Dávila Aitalano Arturo con el tema La discriminación en México, un problema social generalizado, en el cual les estoy añadiendo el link para que si alguien gusta lo pueda obtener. También estuve con la autora Andrada Ana María, con el título Información confiables de la Universidad UNADE, características de fuentes confiables y no confiables, filosofía. También estoy añadiendo a la autora Ana Karen García con el tema 9 datos acerca de la discriminación en México en eleconomista.com.mx. También utilicé la Institución Nacional de Estadísticas y Geografía en México con el tema México encuesta nacional sobre la discriminación 2022 por el INEGI. También utilicé la revista Global UNAM con el tema La discriminación en México afecta a más de 20% de la población. Y por último tenemos a la autora Yelis Roa con el título Y no confiables, características de las fuentes confiables y